Bienvenidos a Derecho Abierto. Soy la persona encargada de dar esta clase, la doctora Beatriz Silvia Crom, profesora titular de Derecho y de los Recursos Naturales y Protección Ambiental del Departamento Económico Empresarial. La clase de hoy va a estar referida a uno de los recursos naturales más importantes, el recurso mineral. En mi cátedra nosotros vemos la legislación, el derecho de todos los recursos naturales y también incluido el de los minerales. Cuando tratamos este tema, es un tema conflictivo, un tema muy del momento, y cuando estamos en la clase tenemos la oportunidad de escuchar las voces de los alumnos. Trataré ahora de poder en esta clase virtual complacer las inquietudes de todos quienes puedan escuchar esta clase. En primer lugar, vamos a ver por qué es importante la minería. La minería está en todos lados. La minería está en su casa, el techo, las paredes, los muros, las puertas, la sala de baño, todo lo que es bañaderas, vidrios, todo está hecho de minerales. El auto, el 75% de los minerales componen el auto que ustedes tienen que usar todos los días. El teléfono celular, la batería, el litio, todo eso se extraen de las minas. También existe una profunda relación entre la ganadería y la agricultura y los minerales. Fíjense que los cultivos necesitan de fertilizantes y remineralización de los suelos. Todo eso se logra con el potasio, con el fósforo, con el magnesio, con muchos minerales que se extraen de las minas y que son micronutrientes. También los alimentos contienen minerales. La salud de ustedes, el hierro, la leche, que necesita el calcio también se extrae de las minas. La mayoría de los medicamentos que ustedes usan también son, provienen, como el yodo, por ejemplo, el yeso, que se usa para las fracturas, todo eso proviene de las minas. O sea que el pensamiento que la minería solamente está ligada a la joyería es un pensamiento que no es verdad, es un falso. Nosotros sabemos que los minerales son esenciales para la vida moderna. Pero sabemos también que es una actividad que de por sí es una actividad contaminante, es una actividad que la remoción del suelo implica, por supuesto, alteraciones en el ambiente. Esta es la esencia de la minería, pero ¿cómo se puede llegar a lograr la minería que es tan necesaria en la vida nuestra con la armonización y con lograr de que la industria tenga lo que es el concepto moderno de un desarrollo sustentable, con el crecimiento económico, con la protección del medio ambiente, con el progreso social y la gobernabilidad eficaz? Para comprender cómo se llega a la sustentabilidad es necesario analizar cuáles son los caracteres que influyen o que componen la industria minera. La economía y la empresa minera son absolutamente distintas de cualquier otro recurso natural. En principio, los minerales están donde los puso la naturaleza. Los minerales no eligieron estar en un ambiente determinado, están donde están. La minería es la base de la cadena productora de todas las demás industrias. A diferencia de otras industrias convencionales, no usa materia prima, sino que la produce. Por otro lado, la tasa de rentabilidad que tiene la minería debe ser lo suficientemente alta como para poder reinvertir en la búsqueda de otras materias primas para
seguir con la empresa minera, sino el agotamiento de la mina extingue a la empresa. A diferencia de otra actividad comercial, la minería, el minero no es un comerciante. Esto significa lo siguiente: cuando se extrae el mineral de la tierra y se lo pone en la boca mina, se lo pone en la mina, se lo extrae, se está haciendo un acto de comercio. Los posteriores actos de comercio no son parte del derecho minero. El derecho minero solamente abarca desde la extracción del mineral hasta ponerlo a disposición del minero para después su propia evaluación, para su propia beneficio, es decir, su propia producción. Asimismo, esto en el derecho tenía el no ser comerciante, implica que en la legislación minera la parte supletoria de la legislación minera era el Código Civil y no el Código Comercial. Por supuesto que esto, cuando entre a regir el nuevo Código Unificado, ya no va a estar en vigencia. Difiere de otras industrias por su alto riesgo. Esto es absolutamente así. Lo aleatorio de la empresa minera, aparte del riesgo que necesita, el riesgo empresarial que cualquier empresario puede surgir, el riesgo que tiene la minería es altísimo. No hay manera, ni con las nuevas tecnologías, de poder saber si la mina en donde se va a trabajar tiene suficiente mineral, si el mineral es bueno. Por más que se tengan informaciones satelitales, hasta que no se penetra con un taladro, nunca se sabe qué es lo que se va a encontrar. Y una vez que se encuentra, tampoco se sabe cuál va a ser la forma en que el mineral se va a comportar dentro de la tierra. De manera que eso es una inversión a fondo perdido. De manera que este riesgo es lo que marca casi todo el fundamento de la legislación minera en todos los países del mundo. Aparte del riesgo, también, y esto no lo conoce mucho la gente, para esperar la rentabilidad de una mina es un largo periodo. 15, 20 años para poner en producción. Primero son muchas etapas, vamos a ver, hasta poner en explotación una mina. Y el largo periodo de espera de rentabilidad también, por supuesto, se aumenta ese riesgo con la cantidad de capital que se necesita para explorar una mina, para analizar cómo es la mina, para hacer su estudio de factibilidad, y esto entonces hace que el capital intensivo que se necesita, junto con el riesgo y la alta espera de la rentabilidad, hacen que sea una empresa de caracteres muy especiales. Asimismo, debemos dejar aclarado que todo esto se beneficia con el alto efecto multiplicador que tiene la minería. ¿Qué quiere decir esto? Cuando en una localidad una empresa minera entra a operar en un emprendimiento, se necesita mucha materia prima que en ese lugar se va generando, se va tomando. Las pymes que se van desarrollando alrededor de una empresa minera para proveer de materias primas para que se pueda emprender la exploración o la explotación de un yacimiento, y después, cuando se produce la materia prima, cuando se extrae el mineral, después lo que se necesita como insumo para hacer otros productos es un efecto multiplicador para atrás y para adelante. Las pymes que se van produciendo tanto para atrás como para adelante son producto de la minería. Y esto es también generadora de divisas. Los precios soportan muchas fluctuaciones
sino de que tienen que afrontar muchas veces también el riesgo de tener que sustituir recursos porque no se encuentran en los lugares en donde, pensemos en donde se desarrollan los emprendimientos mineros y que a veces no llegan, tanto sea por la localización por países o por restricciones de tipo económico que surgen en esos países, nos pueden a veces ver los insumos. Por ejemplo, en nuestro país ahora, a raíz de la situación económica, se está promoviendo una mesa de negociaciones en donde se está haciendo la sustitución de importaciones. Esto es, todo se está haciendo dentro de lo posible con la industria local. Además de estos caracteres, en el caso particular de nuestro país, podemos encontrar algunas peculiaridades. No es lo mismo desarrollar la minería en Chile que desarrollar la minería en la Argentina. Chile es un país unitario que tiene muy poco, por ejemplo, territorio en cuanto a superficie, y además está muy cerca a los centros de extracción del mineral donde el mineral se trata, y en los lugares donde el mineral recibe un beneficio para después ser luego transportado y vendido. También los puertos que goza, las salidas del que goza, por ejemplo, Chile, nosotros no las tenemos. De manera que los fletes, cuando se extrae el mineral, si bien tenemos mineral, cuando se extrae el mineral, la carencia de infraestructura, la de servicios preestablecidos, la ubicación tan aislada de los yacimientos en las zonas cordilleranas, donde a veces no existen ni caminos, donde la empresa tiene que proveer esos caminos, también contribuye a que el mineral, si bien se puede extraer a costos que sean competitivos, con los fletes que hay que pagar por todo y los seguros que hay que pagar por todo el traslado de esos minerales, encarece muchísimo. La situación geográfica, como dijimos, es una situación geográfica de mucha altura también, donde la mano de obra tiene que ser mano de obra a veces del lugar, o si no, tiene que ser trasladada de otros lugares, pero la logística es muy cara, de manera tal que también se encarece. Todo esto son caracteres que hacen o que un poco hay que explicar para que se entienda por qué la legislación minera es establecida, se establece y tiene tantas particularidades. La minería es por esencia, como dije, una actividad modificadora o alteradora del ambiente. ¿Y cómo podemos evitar de que estos daños que se hacen su ejercicio, si bien es lícito, lo que debemos evitar es que se haga un daño al ambiente o a la biodiversidad? ¿Cuál es el camino? El desarrollo sustentable es el camino obligado para que las empresas mineras quieran permanecer en el mercado global. Mediante el uso correcto de esta práctica se puede prevenir y minimizar los riesgos y se logrando así un bienestar no solo para la región que se encuentre, sino también para las provincias, para las comunidades que están aledañas a los proyectos mineros que se lleven a cabo. ¿Cuáles son las bases de este desarrollo sustentable? La base de desarrollo sustentable está dado por la legislación propia de cada recurso natural, está dado por un balance de tipo ambiental, por una dimensión social y política y además por un aspecto económico. Todo esto sustentados en el valor ético, que es lo principal para llevar adelante el aprovechamiento de los recursos naturales. Muy bien. Vamos a entrar ahora, entonces, para ver cómo se puede
llevar a cabo la minería bajo la norma de la sustentabilidad. Creemos, sin lugar a dudas, que sin una minería sustentable, la minería no puede llegarse adelante. Vamos a ver un poco cuáles son las etapas de los proyectos mineros. Pueden ser los proyectos, empiezan con una etapa de prospección, en realidad una etapa de exploración en donde se busca el mineral. En esta etapa de exploración no existe la propiedad minera, se otorga solamente un derecho exclusivo para buscar los minerales. Sigue esta etapa de exploración, una etapa de construcción de una mina una vez que se ha encontrado el mineral, y después una etapa de explotación. La etapa más riesgosa que existe y donde se necesitan los capitales intensivos es la etapa de exploración. ¿Por qué? Porque no se conoce, como yo dije anteriormente, cuál va a ser el resultado. Se ha minimizado mucho el riesgo minero, pero no se ha abortado. Bien. ¿Cuál es la relación entre lo que es la primera etapa de prospección y exploración, las inversiones iniciales, como dije, el capital de riesgo es lo más grande y los bancos, por el riesgo que existe, no prestan el dinero? O sea que es muy difícil conseguir los montos genuinos para poder empezar estas exploraciones, porque no existe una solvencia bancaria que pueda ayudar en esta etapa de tanto riesgo. Después, en la etapa de explotación, cuando se hace ya un estudio de factibilidad del proyecto y ya se tienen mayores datos de las reservas y con qué responder, en los casos de los préstamos bancarios, entonces sí, sobre todo los organismos multinacionales de financiamiento son los que acuden en ayuda de los mineros. No todos los proyectos llegan a su fin, es decir, no todos los proyectos son exitosos. La mortalidad de los proyectos llega a un 95, un 97% antes de la factibilidad. O sea que se invierte y no se puede llegar. ¿Por qué? Porque, como dije, intervienen muchos factores, no solamente si la mina es buena o mala, sino los factores económicos que van a determinar la legislación del país, cómo puede comportarse con relación a la importación o exportación de las divisas, como la situación de los obreros mineros, cómo pueden llegar la logística minera, en fin, hay muchos factores que intervienen para saber o para determinar la mortalidad de los proyectos mineros. ¿Cuál es la legislación que rige en función de esto? Nosotros tenemos, en principio, una Constitución Nacional que ya de por sí, con los artículos 41, 42 y 43, han establecido las bases de la legislación ambiental en la Argentina y, por ende, cuando hablamos de un recurso natural no podemos estar lejos de lo que es la protección ambiental de ese recurso. La minería está en nuestro país legislada en un código sancionado en 1886 que con sus actualizaciones y agregados rige en la actualidad. El código fue sancionado, autor Enrique Rodríguez, en 1886 y trae dentro de sí mismo una política minera que es la que rige en la actualidad. O sea, ¿quién es el minero? ¿Quién es la persona que tiene la capacidad para decir soy dueño de una mina? El primer descubridor. Eso sigue siendo en la Argentina el sistema de premios que se estatuye en la legislación para aquellos que con
afrontando ese riesgo minero, deciden emprender esta actividad y descubren un mineral. Debo decir que el Código de Minería argentino trae una innovación respecto de lo que es la institución de la propiedad. Tenemos dos tipos de propiedades dentro del Código de Minería. Una propiedad que es la propiedad que tiene el Estado Nacional respecto de todo su subsuelo. Esta propiedad es del dominio privado de la nación o de las provincias según donde las minas se encuentren. Las minas en la actualidad no hay una mina nacional, o sea que son en todas de propiedad provincial dentro de su dominio privado. Esto también marca una innovación respecto de cómo es la propiedad minera. El dominio que tiene la nación o las provincias respecto de sus minas no es un dominio que comprende la superficie y el subsuelo. Es por primera vez que se hace una división entre lo que es la superficie y el subsuelo, a pesar de que haya minas que se puedan recoger los minerales en su superficie y que no sean minas subterráneas, lo que se marca es que hay dos propietarios, un propietario de la superficie y un propietario del subsuelo. Esto se denomina sistema regalista porque proviene de cuando el rey entregaba las minas a sus reales vasallos. Muy bien, el sistema regalista entonces tiene 4 o 3 parámetros, que son: el primero, que compone una propiedad distinta de la superficie y del subsuelo. Segundo, impone la prohibición del Estado de explotar las minas. O sea que cuando el Estado quiera explotar minas, lo tiene que hacer como una excepción al sistema del Código de Minería. En este caso, suspende la aplicación del Código de Minería y dicta una legislación fuera del Código de Minería, como existió en nuestros países en muchísimas épocas, en donde organismos de tipo estatal estaban a cargo de las exploraciones y explotaciones mineras y no los particulares. Asimismo, el acto por el cual se entrega a un particular, ya que el Estado no puede explorar ni explotar minas, lo tienen que hacer los particulares, es el acto de la concesión minera. La palabra concesión no está tomada como en el derecho administrativo, no estamos hablando de una concesión minera administrativa, sino una concesión directamente minera que tiene caracteres propios, como lo voy a delimitar más adelante. Esta concesión minera entrega una mina en propiedad y una propiedad amparada por la Constitución Nacional. Es decir, el primer descubridor que descubre la mina tiene la posibilidad, si cumple con la legislación argentina, de ser el propietario de una mina. Esto es contrario al derecho administrativo que, dado que las minas son del dominio privado de la nación o de las provincias, puede ser dada en propiedad. No son minas del dominio público, sino que se dan en concesión o en permiso. Por otra parte, dijimos que el acto de la concesión es el que entrega la propiedad. ¿Qué significa esta propiedad minera? Realmente es una institución tan propia del derecho minero que vale la pena pensar en qué consiste. Debemos en estos casos también pensar que estamos hablando de derecho y no de situaciones prácticas. Nuestro Código de Minería así lo tiene pensado y todo lo ha resuelto de una manera en donde son presunciones iure de iure, que no admiten prueba en contrario. Por ejemplo, cuando se define qué es un descubrimiento, se dice el descubrimiento es un
cuando se pone de manifiesto, cuando se encuentra el mineral fuera de un radio de tantos kilómetros de una mina registrada. Eso es sin prueba en contrario, es decir, que si alguien registra una mina fuera de un radio de tantos kilómetros de otra ya registrada, registró un descubrimiento, aunque sea parte de la misma veta, aunque sea parte del mismo mineral. Pero esto es una presunción que no se tiene que probar. Muy bien. La otra cualidad que tiene la propiedad minera es que goza justamente de la protección de la Constitución Nacional. Las minas son inexpropiables, no se pueden expropiar. De hecho, en la Argentina no hubo caso de expropiación de minas. Quiero señalar acá que cuando hablamos de los minerales, hablamos de minerales de tipo metalíferos, no metalíferos, hablamos de rocas de aplicación, hablamos también, cuando hablamos del reino mineral, hablamos de los hidrocarburos, sean en estado sólido, líquido o gaseoso, hablamos también de los minerales nucleares. El Código de Minería comprende toda la legislación de estos minerales, a excepción de la legislación hidrocarburífera. La legislación hidrocarburífera está contenida en una ley especial, sobre todo que ha sido recientemente sancionada en su institución de la ley del año 1967, y además ha tenido un desarrollo en la Argentina muy diferente a lo que ha sido el desarrollo de la minería. ¿Por qué? Porque se trata de un solo mineral. Es decir, el hidrocarburo, aunque se presente en 3 estados, sólido, líquido o gaseoso, es siempre el hidrocarburo. Desde el punto de vista del tratamiento ambiental y del tratamiento jurídico, es mucho más sencillo. Y aparte ha tenido, por su calificación o por su orden de tipo jurídico en nuestra legislación, una proximidad más al desarrollo de un país unitario que de un país federal. Nosotros en minería sí estamos con un código de fondo, que es el Código de Minería argentino, y a su vez con todos los códigos de procedimientos provinciales. En cambio, en la legislación petrolera, la ley nacional contenía también toda la legislación para todas las provincias, de manera que se movió durante muchísimos años como una legislación de tipo unitario más que federal. Muy bien, la propiedad minera que yo les estaba diciendo, que es una propiedad que se otorga la autoridad minera por tiempo ilimitado. O sea que es igual a la propiedad del derecho común, pero deja de pertenecer al descubridor en el momento en que la mina se agote. La mina se agota, se acabó la propiedad minera. A su vez, goza de una utilidad pública, las minas, la exploración. ¿Por qué? Porque, como dije, los minerales están donde están y no se pueden cambiar de lugar. Esto implica que si el minero por alguna circunstancia necesita la superficie para lograr su cometido dentro de la operatividad de la mina, puede llegar a expropiar esa superficie para su uso. Es de hacer notar, y contra lo que cree la gente, que es muy difícil encontrar una superficie de tipo donde se puedan realizar explotaciones de otro tipo de recursos naturales, como por ejemplo agrícola, y que abajo haya una mina por la conformación geológica. Es decir, que donde se encuentran los minerales, normalmente la superficie y los lugares no tienen la facilidad de tener terrenos aptos para otro tipo de explotación de recursos naturales. Por lo tanto, la propiedad minera tiene esa facultad. Si necesitan servidumbres para llegar a la mina o necesitan tomar
parte de algún tipo de propiedad de terceros, por supuesto con la consiguiente indemnización. Pero normalmente son lugares inhóspitos en donde esta legislación, que ha sido de tipo promocional para dar incentivo al minero, ya que Argentina no es un país minero, tiene minas, pero no es un país que tiene una conciencia minera. La mayoría de la gente tiene a este tema como un tema mucho más lejano, en lugar los temas agrícolas y ganaderos están mucho más cercanos al pensamiento de los argentinos. De todas maneras, quiero hacerles notar que esta propiedad minera caduca en el caso que el minero no cumpla con determinadas obligaciones impuestas por el Código de Minería, como son el pago de un canon, la inversión de determinado monto de capital que se le fija para la mina y también que el trabajo de las minas se haga en forma permanente durante 4 años. No se puede dejar una mina inactiva porque el fundamento de toda la legislación es que las minas se trabajen de verdad y que no sea un negocio inmobiliario. ¿Por qué digo inmobiliario? Porque las minas son bienes inmuebles. Entonces necesitan y se transmiten por todos los medios en que se transmiten los bienes inmuebles. De manera que si nosotros nos ponemos a negociar minas que no tienen contenido, que no se trabajan, estamos haciendo, eso pasó muchísimo en la Argentina, en épocas en que no había minería, que se llamaban los mineros de café, que decían, bueno, venían con una mina abajo del brazo, tengo una mina de oro, negociaban las minas y no tenían ningún tipo de reservas para probar, ningún estudio hecho, ningún trabajo hecho. Esto ha pasado muchísimo en la Argentina. Muy bien, por suerte en este momento las minas se trabajan y tenemos un gran desarrollo minero y mucha gente que quiere invertir en esta frontera que podemos llamar todavía virgen. Bien, sigamos con la propiedad. Les quiero hacer dentro de lo que pueda, un gráfico de cómo es la propiedad minera. La propiedad minera es un sólido. En la superficie ustedes ven, esta es la superficie, ustedes ven un rectángulo que en realidad es un prisma que se introduce con planos indeterminados hacia el interior de la Tierra. O sea que esto es una mina. La palabra mina está usada como propiedad minera. Varias de estas, que son las pertenencias mineras, conforman la concesión minera. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que todos los minerales que están contenidos en este prisma pertenecen a un solo dueño, sin prueba en contrario. Esto ha favorecido muchísimo a la legislación argentina. En Chile, en México, tenemos que si hay diferentes minerales dentro de la propiedad minera, pertenecen a distintos propietarios. O si no, en otros países, como yo les digo en México, en lugar de tener planos paralelos, las pertenencias tienen planos oblicuos, de manera que en la superficie atraviesan a otros propietarios, lo cual da origen a muchísimos litigios de propiedad minera. En nuestro país, el hecho de tener planos perpendiculares hacia la Tierra, hacia el interior de la Tierra, y decide que todos los minerales comprendidos en este cuerpo son propiedad de un solo descubridor, eso ha facilitado muchísimo la claridad en el registro de las propiedades mineras. Bueno, acá tenemos las vetas dentro de esto. Las vetas pueden ser así a pique, pueden tener una inclinación, salirse de esto, con lo cual si se sale una veta
de su propiedad ya no le pertenece a este propietario, a menos que tenga otra que se llama pertenencia, que sea de su propiedad. Bueno, todo esto que está dentro del contenido, dentro del Código de Minería, ha sido una legislación que ha sido muy fructífera en la Argentina. No hemos tenido grandes problemas con respecto a la propiedad minera y ha funcionado muy bien. También hubo actualizaciones con respecto a qué tipo de mineral. Los minerales pueden ser así betiformes o pueden ser minerales diseminados que no tienen vetas, sino que se encuentran en bolsones o se encuentran muy cerca de la superficie de la Tierra y que tienen bajo contenido. Las vetas tienen alto contenido de ley del mineral. En cambio, los minerales de tipo diseminado, que no están en beta, tienen bajo contenido y necesitan de muchísima superficie para tener un valor suficiente para ser competitivo en el mercado. De manera que las medidas de estas pertenencias o estas propiedades mineras varían si es en beta o es diseminado. Por supuesto, en beta son de 6 hectáreas y de diseminado son de 100 hectáreas. Como ustedes pueden ver, son muchísimo más grandes porque se necesita juntar mucho mineral para tener un alto rendimiento en la ley. Bueno, esta propiedad minera que nosotros hemos es una de las instituciones más importantes. El otro tema es de la responsabilidad en el derecho minero. La responsabilidad es una responsabilidad objetiva, es decir, que quien provoca un daño no necesita, el damnificado no necesita probar que el daño ha sido causado, sino directamente está inculpado el minero. Eso lo vamos a ver más adelante. Y ahora quería referirme también a los contratos mineros y a los determinado tipo de instituciones, como por ejemplo la hipoteca minera. La hipoteca minera, dado que la mina es un bien inmueble, es una institución muy típica del derecho minero que es realmente muy difícil de aplicar, porque la hipoteca, ustedes imagínense que la mina se va agotando y después no puede quedar como garantía, a pesar de ser un bien inmueble, para el acreedor. O sea que eso ha sido motivo de algunas fórmulas y mecanismos en donde se va compensando al acreedor por el agotamiento de la mina que no se le puede dejar en garantía. Otro de los contratos que nosotros tenemos, que son, la verdad es que la nomenclatura de los contratos propiamente mineros, como el contrato de avío, a veces son un poco risueñas. Por ejemplo, la persona que procura todos los elementos para que se lleve adelante una explotación minera se llama el aviador de la mina, es decir, le procura todos los elementos para que pueda llevar adelante. ¿Por qué es una institución propia del derecho minero? Porque se supone que el último aviador es el último que deja que la mina se explote, de manera o favorece que la mina se explote. En el orden de los privilegios se invierte y acá tenemos que en el contrato de avíos el último aviador es el primero que cobra al contrario de los acreedores hipotecarios, que son los primeros que deben cobrar. Otra de las instituciones son las compañías de minas, es decir, la minería, o sea, el derecho minero no acepta el condominio, es decir, por supuesto que no podemos pensar que existe una sociedad minera como la sociedad del derecho civil o del derecho comercial. Las sociedades mineras se llaman compañía porque en el caso de resolución de una sociedad minera no se puede partir la mina es indivisible.
de manera tal que lo que se hace es, en el caso que alguno de los socios, de los compañeros, quiera salir de la sociedad minera, de la compañía de minas, su parte acrece a los demás, pero no se puede dividir. Esto es un tema muy importante, la indivisibilidad de las minas, de la propiedad minera, y el hecho entonces de que no se acepte la sociedad como parte de las instituciones del derecho minero, sino que está reemplazado por la compañía de minas. Esto no quita que los emprendimientos puedan tener como titulares sociedades de tipo comercial, que es lo que pasa en la mayoría, pero el tratamiento de la propiedad minera está bajo el régimen de la compañía de minas y no bajo el régimen de las sociedades del derecho común. Bueno, no solamente tenemos el Código de Minería. Nosotros vamos a entrar en la otra parte de esta clase en algunas dimensiones del derecho ambiental. Debo decir que el Código de Minería es una legislación interrecursos. Trata de todos los recursos naturales que están anexados o que están relacionados con los recursos minerales. Por ejemplo, tiene el tratamiento de las servidumbres donde trata el agua, tiene el tratamiento los otros minerales que, por ejemplo, que no están considerados como metalíferos o no metalíferos, que son las canteras. Las canteras tienen un régimen muy especial. ¿Cómo hace el código para poder tratar estos minerales y no tener que tener una legislación específica para cada uno de ellos? Los ha agrupado en lo que se llaman las categorías de minas. Las categorías de minas significa que se engloban o se ponen algunos parámetros que son comunes a todos los minerales y se hacen como unas especies de recuadros en donde se explica que el mineral de primera categoría, hay mineral de segunda categoría y mineral de tercera categoría. A cada una de las categorías se le estatuye un régimen jurídico propio. Y dentro de esas categorías se van incluyendo los minerales que caen dentro de esa categoría. Por ejemplo, el oro es primera categoría. Sabiendo que es primera categoría, ya sabemos cuál es el régimen que le cabe al oro. El oro, la plata, minerales metalíferos. Por ejemplo, el borato es primera categoría también. Las sales, los minerales que no están comprendidos, por ejemplo, el oro, pero si se presenta en aluvión, ya viene en segunda categoría. Y las canteras forman una tercera categoría. Cada una de ellas tiene no solamente un régimen jurídico propio, sino es un régimen jurídico ambiental propio también. Los minerales de primera categoría, como están definidos en el código, son minerales de las que el dueño es el primer descubridor, como les dije, donde rige prácticamente a full el principio regalista, es decir, la separación del dueño y de la superficie y del descubridor. Quiere decir que en la primera categoría solamente una persona que formule su manifestación de descubrimiento ante la autoridad minera va a ser descubridor, aunque sea el superficiario, el dueño de su propio campo. Tiene que estar y seguir las reglas que fijan el Código de Minería para ser descubridor y ser titular de la mina. El acto, dijimos, por el cual se le otorga la propiedad minera es el de la concesión. Este es el sistema más puro, el de la primera categoría, y tenemos que, aparte de los minerales metalíferos, cuando se sanciona el Código de Minería, los combustibles pertenecían también a la primera categoría, también el arsénico, las piedras preciosas, el mercurio.
minerales no comprendidos dentro de esta categoría pasan a ser metalíferos no comprendidos dentro de la categoría, pasan a la segunda categoría. La segunda categoría comprende otro tipo de reglas jurídicas. Por ejemplo, existen los minerales que se conceden preferentemente al dueño del suelo y los minerales que se destinan al aprovechamiento común. Esta doble separación, o sea, estas dos subcategorías forman parte de la segunda categoría, que está compuesta por el oro aluvional y por otros minerales como el bismuto, las turberas, en fin, un montón de minerales que están descritos dentro del código como pertenecientes a la segunda categoría. En esta segunda categoría tenemos que no existe la propiedad minera como yo se las describí en minutos antes en el pizarrón, sino que existe unas especies de establecimientos fijos que son una forma de explotación particularizada, pero que no llegan a ser la propiedad minera. Y tenemos después la tercera categoría que es un régimen de accesión minera, no de accesión civil, en donde la propiedad del subsuelo o la propiedad de los minerales le pertenece al propietario superficiario. El propietario superficiario tiene la obligación de explotar esa sustancia de tercera categoría, caso contrario, un tercero, en virtud de esa utilidad pública que reviste la minería, que dice que las minas deben explotarse, puede pedir la explotación de las minas de las canteras. La explotación de las canteras es realmente lo que tenemos más en la provincia de Buenos Aires y que curiosamente marca a la provincia de Buenos Aires como la provincia más minera de todo el país, a pesar contado en función de las minas que tenemos. En relación a la productividad, entonces tenemos otras provincias donde sí existen emprendimientos de oro o emprendimientos de minerales metalíferos que sí tienen una producción en función de los montos mucho más grande. Bueno, ¿qué decir de este código? Este código también permite, aparte de marcar lo que es los derechos y las obligaciones que tienen los descubridores, también fijar cuál es la responsabilidad que se tiene para el caso de accidentes en la mina. Tiene una legislación propia que vamos a hacerla en la segunda parte, la vamos a describir. Es el único recurso natural que tiene una legislación ambiental propia, incluida dentro del Código de Minería. Es decir, fija, aparte de todas las normas que tiene para regular en sí mismo el producto, tiene una legislación propia del ambiental que vamos a desarrollar en la segunda parte. Muchas gracias.